Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra. Les recuerdo que para hacer y vivir esta lección divina es necesario contar con un tiempo prudente, nuestra Biblia, la palabra de Dios que nos guía en el camino, un cuaderno que puede ser físico o digital y ya dependiendo de nuestras intenciones y necesidades se puede hacer en la soledad interior y exterior, en familia, que sería más bello para compartir el mensaje de Dios, o dependiendo de nuestra vocación se puede hacer con los hermanos de la comunidad religiosa o formativa, en las parroquias, en las asociaciones donde servimos a Dios. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, para que esta tercera persona divina, fuente e inspiración de las Sagradas Escrituras, nos dé la apertura interior en la iluminación y ardor de la mente y el corazón, para que nuestro deleite y confrontación nos sumerja en la misericordia del Padre Celestial, revelado en su Divino Hijo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Cuaresma. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. Lucas 9, 28b al 36. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. Iniciamos con una explicación de índole litúrgico, y es el propósito de cada domingo de la Cuaresma: ir guiando al pueblo de Dios en el descubrimiento del camino de la vida de pecado a la vida de Pascua. El domingo pasado meditamos las tentaciones del Señor y cómo desde ella se afianza el amor pleno y verdadero a Dios. Después de haber visto cómo Jesús asume y vence cada tentación a lo largo de su vida, la liturgia nos pone en otro escenario, y es entender el objetivo al que este camino nos prepara, que es la Pascua, la gloria del Señor. Entender su naturaleza divina y desde ella hacernos verdaderos hijos de Dios. Por ello, las lecturas de cada domingo nos van a llevar a un paso a paso donde la lógica que impera es la comprensión de la acción salvadora de Dios. Ya visto desde el plano bíblico, el Evangelio está antes de empezar la subida a Jerusalén, la ciudad santa donde se llevará a cabo la misión redentora de Jesús. En Lucas, Jesús ya ha hecho un recorrido por pueblos israelitas, de Judea y los paganos, y va a empezar su camino hacia su muerte. Por ello es una forma de prepararnos a nosotros para saber qué es lo que se nos quiere ofrecer en este camino redentor. Para entender este pasaje tenemos que hacer un recorrido que sirve de preámbulo para lo que conocemos tradicionalmente como la transfiguración. El primer texto que nos ilumina es Éxodo capítulo 24, versículos del 12 al 18. En esta lectura vemos cómo Dios invita a Moisés a subir al monte, porque es allí donde Dios va a entregar el vínculo de amor con su pueblo,
la ley, pero también es el lugar del descanso y reposo de la gloria de Dios. Y esto significa que en ese encuentro con Moisés se da sentido al séptimo día de la creación, es decir, el descanso esperado como un encuentro de amor entre Dios y su pueblo. En este pasaje que quiero que leamos con atención, imaginación y gran contemplación, quiero que nos cuestionemos. ¿En mi oración yo descanso junto a Dios? ¿Dios descansa conmigo? ¿El lugar y el tiempo de mi oración son tan sagrados y valiosos que nada los interrumpe? Qué bello es poder sentir y vivir ese gozo. El saber que mi encuentro con Dios es un verdadero reposo, donde Dios y yo podemos hablar de todo lo que nos sucede. Mi alimento es su corazón lleno de amor y alimento la fe y la esperanza que Dios pone en mí porque me ama. Si siento que de pronto no es así por mis afanes, el ritmo desenfrenado de la vida o porque me falta la disposición, hagamos el ejercicio que hace Moisés: subir a la montaña, apartarnos de lo que nos ata, hacer el esfuerzo de descentrarnos y dejar que Dios se revele a nosotros, como Él quiere, no como queremos nosotros. En segundo lugar, el pueblo de Israel tenía una esperanza que podemos hallar en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18. Dios promete un nuevo Moisés. Anuncia a Moisés que entre su pueblo, en medio de sus hermanos, suscitará un profeta semejante a él. Pondrá sus palabras en su boca y él dirá todo lo que Dios mande. Y a ese profeta tendrán que escucharlo porque es en quien Dios pone su espíritu. Esta esperanza el pueblo la ha cultivado por muchos años y aún junto a Elías conservan esa expectativa. Con estos dos textos ya vamos reconociendo cómo a partir de un suceso narrado por fuentes comunes se ilumina el sentido teológico espiritual de la transfiguración de Cristo. Ver más que al nuevo Moisés, la ley y la palabra verdadera que sale de la boca de Dios, que es su Hijo amado. En esa misma línea aparece el monte. Para entender esta imagen bíblica debemos leer Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11. Y acostumbraba Moisés tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno en la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La verdadera experiencia de Dios está en ese encuentro con Él, ser capaces de hablar cara a cara con Él. La experiencia íntima es tan sagrada que no se comparte con todo el mundo. Hay espacios, objetos, seres, tiempos y lugares que no se le regalan a cualquiera. Lo que es el tiempo, la casa, el cuerpo, las palabras, los sentimientos, las motivaciones, los objetivos de lo que somos y hacemos no se viven con cualquiera, sino con quien realmente manifiesta amor verdadero. Por ello Jesús busca al Padre en el monte, porque más que ser un profeta, es el hijo que busca a su papito para alimentarse de él, escucharlo, comprenderlo, impregnarse de su amor. La verdadera experiencia orante no consiste en decir las palabras más bellas o poner gestos que llaman la atención. Es configurar todo mi ser, mi vida, mi alma, mi cuerpo, mis sentimientos y pensamientos con el corazón del Padre Celestial. Si tú sientes que aún no reflejas el rostro del Padre Celestial, es porque hace falta mucho, demasiado para estar ahí donde debemos estar, en el centro del corazón de Dios. Jesús no tenía preferidos. Lo que en Colombia llamamos la rosca, usualmente los cercanos, los de confianza. No. Cuando los evangelistas ya hablan de Pedro, Juan y Santiago, no es porque ellos hayan hecho méritos para ser los consentidos de Jesús. Es porque ellos fueron el símbolo de fe de las primeras comunidades cristianas. Pedro, por ser y tener el primo de la fe,
ya que fue el primero en confesar la identidad de Cristo y por ello recibió las llaves del reino. Juan, porque fue el apóstol que vivió una larga vida y fue el último en morir. Y Santiago, que es el primer mártir entre los apóstoles. Entonces nos encontramos con los tres hombres que entre todo el grupo de los apóstoles manifestaron ese amor verdadero a la persona de Jesús. Eso no significa que los demás no lo hayan llevado a plenitud, pero lo que sí se destaca es que ellos, por su connotación temporal, fueron los ejes en los que la comunidad entendió la articulación entre fe, esperanza y amor. Cuando Jesús llega al monte, Lucas hace un énfasis especial en manifestar cómo la oración revela la identidad. Cuando Jesús ora, se mudó su rostro. Es decir, la imagen no es que sufra una metamorfosis, sino que ahora se revela el verdadero rostro, mientras que los vestidos reflejan la identidad. La oración, cuando es verdadera, muestra nuestra faz tal como es. En la oración nadie miente, nadie puede engañar. En la oración sale lo que llevas en tu corazón. En este caso, el rostro revela su esencia divina, mientras que sus vestidos muestran la pertenencia total a Dios. La oración, cuando es intensa, es íntima, profunda, va renovando el rostro, las miradas, lo que oyes, lo que hablas, lo que piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Si la oración no abre las puertas del ser, solo se queda en una teatralidad que no toca ni permea la existencia. Por ello, al revelar la verdadera esencia, se llega a un diálogo pleno. Aparecen entonces Moisés y Elías en diálogo con Jesús. Para entender el diálogo, Lucas nos pone en este escenario las esperanzas del pueblo de Israel. Y para ello leamos el Deuteronomio capítulo 34, versículos del 10 al 12. El Pentateuco termina con una afirmación prometedora. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Un hombre que se encargó de realizar los prodigios de libertad en favor del pueblo elegido. Y el segundo texto es el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 11 al 12, donde se narra que Elías es arrebatado. Ellos vuelven a ser visibles en este momento de la vida de Jesús. Y lo más llamativo de estos personajes es que de los dos no hay tumba. Moisés fue enterrado en el monte sin saberse dónde lo pusieron, mientras que Elías fue llevado en su totalidad al cielo, lo cual nos dice que son seres que ante Dios no experimentaron la corrupción de la mortalidad, son seres de vida que gozan de una vida plena, con sentido. El justo nunca morirá. Esto también debe ser un consuelo para quienes hemos perdido seres queridos. Si bien la muerte los apartó de la existencia terrenal, en la oración con Jesús se descubre el sentido de sus vidas. Se habla del amor que demostraron, la fe que vivieron y la esperanza que cultivaron. En este punto se dice que en ellos se demostraba la gloria, esto es la presencia de Dios, y para ello leemos dos textos del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 versículo 28 y Ezequiel 43 versículos del 4 al 7, donde se nos describe que la gloria de Dios, aunque está oculta a los ojos humanos, es una experiencia donde Él se va comunicando. El tema del diálogo entre Moisés y Elías es el éxodo de Jesús hacia Jerusalén, es decir, de un nuevo paso, de una salida en libertad. Toda la vida de Jesús en Lucas es un éxodo, un constante salir, salir de sí mismo para su Padre en la oración, un salir de sí mismo sacando a otros de la enfermedad y de la muerte, un salir de sí mismo para anunciar la presencia de Dios y su actuar, un salir de sí para llamar a otros a compartir su misión, un salir de sí mismo para actuar bajo el Espíritu. Y como lo vemos en este texto, un salir de sí mismo para llegar a la cruz y de ahí a la gloria. Acá vemos otra situación de nuestra vida de fe. ¿A qué he salido? ¿Quiero salir? ¿A qué éxodos estoy dispuesto a vivir? ¿Quiero también salir a la cruz? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Dios y su reino? Culminamos entonces con las tiendas y la nube. Para entenderlo mejor, leamos el texto de Éxodo capítulo 33 versículos del 7 al 11, donde se narra la experiencia del encuentro con Dios. Mientras Jesús está en este diálogo, Pedro, Santiago y Juan son narrados por Lucas en esa lucha entre el sueño contra el despertar, que es la descripción del camino discipular.
Los sueños, el dormir, reflejan las aspiraciones humanas. Es la fantasía, lo irreal, lo ideal, lo que puede llegar a pasar o lo que pensamos que ojalá se puede realizar. Nosotros a veces nos dormimos en nuestra vida de fe. Soñamos con puestos de honor en la iglesia o en el trabajo. Soñamos con una buena retribución económica por lo que hacemos. Soñamos con elogios por las palabras que decimos o las obras de beneficencia que realizamos. Soñamos con un mundo sin guerras. Soñamos con una justicia que premie lo bueno y castigue lo malo. A veces nos dormimos esperando que Dios haga todo y nosotros salir a recoger los frutos y ya. Quedarse dormido en la fe es apartar mis anhelos de los anhelos y los sueños de Dios. Por eso cuando se despiertan, Pedro anhela 3 tiendas, como si fuera la forma de retener el mensaje de Dios, la presencia de estos seres que ya no son de este mundo, sino que ya pertenecen a Dios. La fiesta de las tiendas, el Sukkot, servía para recordar las pruebas del pueblo en el desierto, y en esa fiesta que duraba 7 días, el primer día y el último día son para descansar. Entonces se puede decir que en ese dormir de los apóstoles estaba la necesidad del reposo. Sin embargo, apenas Pedro habla, aparece la nube que simboliza la presencia protectora de Dios. Esta nube contiene un sonido. Este es mi Hijo, elegido, por lo que podemos buscar en nuestras Biblias, Isaías 42, versículos del 1 al 9, donde se nos narra quién es el elegido por Dios. Después de ello, dice, escúchenlo, tratando de evocar el mandamiento del Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 4 al 5, donde se narra el paso de escuchar la ley y ahora queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos escuchar la ley y la palabra verdadera, que es Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Al terminar este pasaje, Jesús se encuentra solo, dando así cumplimiento a la promesa. El texto termina con un cierre magistral. No dijeron nada. La experiencia del amor verdadero no se cuenta, no se narra, se guarda en el corazón, porque después ese silencio guardado va a ser proclamado, cantado y anunciado en el día grande de la Pascua del Señor. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito hoy simplemente a hacer un momento de silencio como oración, dejando ver en nuestro rostro el rostro de Jesús. Hagamos silencio. En el cuarto paso de la lección divina contemplamos la presencia del Señor. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, examina cómo es tu forma de orar y con tu comunidad revisemos qué reflejan nuestros rostros. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo es mi diálogo con Dios? Segundo, contigo mismo, ¿soy consciente de la imagen que revelo? Tercero, con tus hermanos, ¿cómo anunciamos la gloria de Dios? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla del monte? ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Por qué se menciona el éxodo a Jerusalén? ¿Cuál es la invitación de la nube? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el rostro y el vestido de Jesús? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.